Muy bien, amados hermanos y hermanas en el Señor, les saludo con todo cariño, con todo amor y procedo a compartir en esta hora una reflexión de la palabra de Dios que está en Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19, vamos a leer en el nombre del Señor, donde dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amén. En esta corta reflexión, o como quiera llamarle, ¿cierto?, predicación, hablaremos un poco acerca de los grandes propósitos de la oración. La oración es una conversación con Dios. Toda persona, todo cristiano, puede hablar con Dios, puede tener comunión con Él a través de la oración. Esto es, ¿cierto?, invocando al Padre en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cuál es el objetivo de por qué nos dejó la oración al Señor? ¿Cierto? La oración, el objetivo principal es para pedir fortaleza, para tener un contacto directo con el Señor. Porque nosotros no podemos vivir en forma tan autónomas, de manera tan individual, tan personal, porque dependemos de un Dios que en primer lugar, nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza. En segundo lugar, nos perdonó nuestros pecados y nos salvó, nos dio vida eterna. Nos hizo sus hijos y nos dio la herencia en Cristo Jesús, la herencia de la gloria eterna. Por lo tanto, tenemos mucho que hablar con Él, mucho que presentarnos delante de Él, porque realmente dependemos de Él en todo aspecto. Y los grandes propósitos de la oración son, en primer lugar, para agradecer a Dios. Los cristianos debemos ser personas agradecidas del Señor. Y sin duda que hay muchas razones por las cuales agradecer a Dios. De partida, agradecer por la salvación, por el perdón de nuestros pecados, como decíamos. Pero también agradecer por la vida, por la salud, por los bienes que recibimos a diario. Y agradecer incluso por los momentos difíciles que pasamos, porque todas las cosas, dice la Biblia, a los que aman a Dios le ayudan a bien. Entonces, es el deseo también de Dios que seamos agradecidos, que no seamos, ¿cierto?, como esas personas que piensan que todo lo han ganado ellos, que todo lo han logrado por sus fuerzas, por sus méritos, por sus conocimientos, sus capacidades, lo cual es un engaño del diablo. El que da todas las cosas es Dios, el que da a todo ser viviente el sustento es Dios. Él es Jehová Jireh, el que provee para nuestras necesidades. Por eso tenemos que ser agradecidos, agradecer a Dios por la salvación, por la vida eterna, por la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas, por su palabra, por los hermanos, por la iglesia, por todo, agradecer a Dios y porque Él nos sostiene con su mano poderosa. Segundo lugar, otro propósito es para confesar nuestros pecados. A través de la oración nosotros podemos contarle a Dios lo que nos pasa, cuando a veces fallamos, cuando a veces fracasamos en las cosas espirituales, cuando a veces nos examinamos nosotros mismos, nos damos cuenta que en alguna palabra, en algún pensamiento, en alguna acción hemos ofendido a Dios. Tenemos, ¿cierto?, que nosotros a través de la oración confesar a Dios nuestros pecados. El apóstol Juan enseña y dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y también agrega: hijitos, si alguno de vosotros ha pecado contra Dios, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De tal manera que a través de la oración podemos declarar aquellas cosas en las cuales le hemos fallado y decirle: Señor, perdóname. Confesar nuestros pecados, pero también arrepentirnos de ellos en la oración, para que así, ¿cierto?, Él nos perdone y nos limpie con su sangre y nos renueve espiritualmente. En tercer lugar, la oración es para alabar a Dios, alabar su nombre. Nosotros, a través de la oración, podemos levantar nuestra voz como los salmistas, ¿cierto?, y alabar el nombre de Dios, alabarle por su grandeza, alabarle por su poder, alabarle por su gloria,
alabarle porque Él es digno de ser alabado, digno de ser exaltado, digno de ser adorado. Y a través de la oración nosotros podemos elevar nuestra voz de alabanza a Él, proclamar su grandeza, proclamar su gloria, proclamar su poder. Porque cuando nosotros alabamos a Dios, Él comienza a trabajar en favor de su pueblo, de su iglesia. Después tenemos un cuarto propósito. Es para presentar peticiones delante de su presencia, peticiones cotidianas. Todos tenemos necesidades. Y probablemente unos tienen de una índole, otros de otra. Unos están pidiendo por su salud, otros están pidiendo por trabajo, otros están pidiendo, ¿cierto?, por alguna necesidad material que les falte. En fin, tantas cosas, ¿cierto? A través de la oración, nosotros podemos presentar a Dios esas peticiones y decir, Señor, yo necesito esto, esto, otro. Y ser específicos, ser claros en este clamor. Porque así Dios, ¿cierto? Aunque Él sabe, la Biblia dice que antes que salga la palabra de nuestros labios, Él ya la sabe, la conoce toda. Pero Él quiere que nosotros le pidamos, como un hijo le pide a un padre, ¿cierto? Un padre incluso puede darse cuenta de lo que quiere un hijo, pero el papá a veces espera que el hijo le diga, papá, quiero esto. Así también Dios está esperando de cada uno de sus hijos y de sus hijas que le pidan lo que necesiten. El Señor dice, todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Clama a mí y yo te responderé. En fin, tantas promesas que hay para que nosotros podamos pedir delante de Dios lo que necesitamos y no nos cansemos de pedir. Porque el Señor, ¿cierto?, nos da. Aunque a veces, ¿cierto?, para nosotros pudiera ser como una cuestión, ¿cierto?, muy cansadora, muy agotadora, pero Dios dice que se deleita en hacer misericordia. Así que siempre que tengamos alguna necesidad, primero presentarla al Señor, presentarla en oración. Pedir para ser fortalecidos, como dice el apóstol Pablo, ser fortalecido en el poder de su fuerza, ser fortalecido en el hombre interior, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Nosotros podemos orar para ser fortalecidos en el hombre interior. Nosotros tenemos, ¿cierto?, una naturaleza humana, terrenal, que tiende, ¿cierto?, a lo terrenal. Pero también somos nueva criatura en Cristo. Y dentro de cada uno de nosotros hay un nuevo ser, una nueva mujer, un nuevo hombre. Y es el que tiene que ser fortalecido en el poder del Espíritu Santo. Porque necesitamos esa unción, necesitamos esa gracia, necesitamos ser llenos de su presencia. Cuando el Señor dice en su palabra que seamos llenos del Espíritu Santo, nos está indicando que el camino para ser lleno del Espíritu Santo es la oración, es buscándole, es clamándole, lléname, Señor, de tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu gracia, lléname de tu Espíritu Santo, renueva mis fuerzas espirituales. Eso, ¿cierto?, es una necesidad tremenda espiritual, que es la que tenemos que presentar. También la oración es para interceder por otros. Como aquí, ¿cierto?, Pablo le dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los hermanos. Cuando usted ora, acuérdese de sus hermanos. Pídele al Señor que también le revele en su corazón, porque Dios muestra en nuestros corazones las necesidades que están pasando otros. Una hermana sentía en su corazón, incluso, de visitar a una persona que no era creyente, que no era cristiana, y siempre soñaba con esa persona, que algo tenía. Y dice que oró al Señor y fue donde esa mujer a hablar con ella, y dice que era la respuesta de Dios. Esa persona estaba muy necesitada de Dios. De tal manera que fue guiada por el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios coloca en nuestro corazón, cuando nosotros decimos, Señor, coloca en mi corazón, ¿por qué en orar? ¿Por qué en pedir? ¿Por qué en clamar? El Señor lo va a hacer. Y más aún si tenemos conocimiento de las necesidades de otros, orar por ellos, orar por los hermanos, orar para que sean afirmados los más nuevos en el Evangelio, para que sean fortalecidos, para que el diablo no los tiente, para que el diablo, ¿cierto?, no los atrape, no los vuelva atrás, sino que sean fortalecidos. Orar por los demás, orar por los hermanos que a lo mejor no conocemos, ¿cierto?, por hermanos de otras congregaciones o que están en otros lugares, por los misioneros, porque Pablo dice, y por mí, porque Pablo era un predicador de la palabra, a fin de que al abrir mi boca me sea la palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Esto es, ¿cierto?, lo que debe hacer la iglesia, orar por sus pastores,
orar por los evangelistas, orar por los misioneros, orar por los que tienen, ¿cierto?, un ministerio para que puedan predicar y presentar el evangelio con toda claridad, con toda fuerza, con toda vehemencia, con toda la autoridad y la unción de Dios y la sabiduría de lo alto. Y que sean protegidos también, que sean cuidados del Señor. Interceder, como Moisés, que intercedió por el pueblo, ¿cierto?, para que Dios no aplique juicio sobre el pueblo rebelde. Moisés intercedió, se puso entre el pueblo y Dios para interceder, para clamar por ese pueblo. Interceder, ¿cierto?, como lo hizo Esdras, ¿cierto?, por el pueblo de Dios, como también lo hizo Daniel, que intercedió por el pueblo de Dios, como lo hizo el propio Jesús, que en su oración sacerdotal, ¿cierto?, él intercede por los suyos, por sus discípulos, por la iglesia en general, para que sean uno, en fin, ¿cierto?, para que sean guardados del pecado, para que sean guardados del mundo, para que vivan en unidad. Interceder, ese es, ¿cierto?, uno de los grandes propósitos que tiene la oración. La oración también tiene, entre muchos otros propósitos, aquí quizás no estamos abarcándolos todos, pero otro propósito importante es para combatir las fuerzas del mal. A veces no nos damos cuenta de cómo el enemigo está trabajando en nuestras vidas, de cómo el enemigo está colocando pereza en nuestra forma de ser cristiana. Nos está colocando, ¿cierto?, pensamientos negativos. Nos damos cuenta cómo el diablo nos está arruinando espiritualmente, con una idea, con otra, a veces usando las personas, porque recordemos que Jesús, cuando reprendió a Pedro, ¿cierto?, era porque Pedro, más bien reprendió a Satanás, que estaba usando a Pedro para impedir que Jesús vaya a la cruz. Yo digo, si Satanás se atrevió a usar a un siervo de Dios como Pedro, a un discípulo de Jesús como Pedro, un apóstol como Pedro, en un momento determinado, no fue siempre, sino que fue en ese momento puntual, ¿cuánto más nosotros que a veces, ¿cierto?, nos dejamos llevar por estas cosas? ¿Cuántas personas hoy día tienen un lenguaje negativo, un lenguaje de derrota, y van y dicen, que esto no tiene soluciones, que esto no se puede? Y a veces las personas están, ¿cierto?, siendo afectadas por eso. Y nosotros somos afectados por eso. Por eso cuando oramos, reprendemos todo pensamiento del diablo. Cuando oramos, reprendemos toda influencia del enemigo. Cuando oramos en el nombre de Jesús, podemos reprender toda obra maligna que esté afectando mi vida como la vida de mi familia, de los que me rodean, de la iglesia misma. Podemos en el nombre de Jesús colocar muro espiritual de protección por la sangre de Cristo para que el enemigo no tenga poder, no tenga autoridad, ¿cierto? Para que los dardos del diablo, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto?, los dardos de fuego del maligno sean apagados, no tengan efecto en nuestras vidas. Entonces tenemos muchas grandes razones y propósitos por los cuales orar. Por eso, amados hermanos, oremos sin cesar, como dijo el Señor, orar sin cesar, para que no entréis en tentación, porque también la oración nos ocupa en estar en comunión con Dios, y así evitamos la tentación, evitamos, ¿cierto?, que el diablo tenga parte en nuestras vidas. Amados hermanos, no dejemos de orar y de exaltar el nombre de Dios. El poder del cristiano está en la oración, como dice una hermosa alabanza, que también la quiero cantar ahora para la gloria de Dios. El poder del cristiano está en la oración. El que ora ferviente vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. El poder del cristiano está en la oración. El que ora ferviente vencerá en todo tiempo
la tentación. El poder cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El Señor les bendiga grandemente en este día a todos mis hermanos. Amén.